El tema que vamos a tratar hoy es las amígdalas, que también tienen que ver con las adenoides. ¿Cuáles son los conflictos emocionales que pueden provocar una amigdalitis o un cáncer inclusive de amígdalas? Pero en el aspecto emocional, ¿cuáles son los conflictos emocionales que provocan esta enfermedad? Su evolución, cómo podemos tratarla y resolver esos conflictos con bioneuroemoción, nueva medicina germánica, terapia neural, etc. De eso se trata este video. Las amígdalas es un tejido linfoide de defensa, en la cual se encuentra en la faringe, en la parte posterior, y es un tejido linfoide donde se van a producir leucocitos y linfocitos, los cuales sirven como sistema de defensa. Es el primer sistema de defensa para proteger a esta vía de entrada de microorganismos o de cuerpos extraños. Tenemos que mencionar que en la nueva medicina germánica, el doctor Hammer, en una de sus leyes, pues nos explica muy bien cuáles son los conflictos. Recuerden que para que haya un conflicto, por ejemplo de cáncer, tiene que haber un conflicto altamente traumático, inesperado y vivido en soledad. Y una de sus leyes dice que tiene que haber una fase, dos fases. Es las enfermedades bifásicas, la fase fría y la fase caliente, la fase simpática y la fase parasimpática. En la primera fase, pues como es un tejido derivado de las capas embrionarias específicas, que no nos meteremos tanto en ese aspecto, pues en la primera fase va a haber una inflamación de las amígdalas cuando hay un proceso, y en la segunda fase curativa va a haber una degradación de este tejido que fue creciendo, inflamado. Y otra de las leyes que habla el doctor Hammer, pues es de las bacterias o el sistema de microorganismos. Los microorganismos son toxicófagos. Las bacterias se comen las toxinas de tal manera que degradan ese tejido. Yo siempre pongo como por ejemplo, para poder comprender esto, vamos a imaginar una piel sana. Sale un barrito, primero se pone rojo y luego se pone blanco. Lo rojo es por toxicidad, es una inflamación, la glándula puede estar obstruida, etcétera. Pero no se trata de una infección, es a lo que quiero llegar. En la segunda fase, en la fase curativa, las bacterias, estafilococo, neumococo, estreptococo, van a comerse las toxinas de ese acné y va a salir pus y se va a sanar. O sea, las bacterias vienen a curar, en este caso, ese pequeño absceso o ese acné. Si nosotros destruimos a esa bacteria, ya no tenemos la posibilidad de que sea degradado lo que hay que destruir en ese barro, en ese acné, y se va a quedar un proceso inflamatorio. Y por eso, al estar dando antibióticos, porque creemos que la causa es la bacteria, entonces vamos a dejar al paciente con cicatrices o con lesiones, con nódulos, con granulomas, etc. Entonces, el tema no es el acné, pero es un ejemplo, igual que las amígdalas. Cuando las amígdalas se inflaman, yo en mi caso no doy antibióticos. No voy a matar las bacterias que van a destruir ese estafilococo, neumococo, estreptococo, etcétera. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que se haga el proceso curativo. Se va a detener la itis, amigdalitis, significa itis, inflamación de las amígdalas, por un proceso que ahorita vamos a decir por qué se produjo. Y esas bacterias que dijimos que eran toxicófagas van a destruir o a regenerar ese tejido, esa pus, esa inflamación, esa caverna dentro de las amígdalas, pues va a ser destruida. Obviamente, y como médico,
un antibiótico debe de darse cuando ya hay un proceso que se ha salido fuera de las amígdalas, un proceso infeccioso, una septicemia, donde ya corre peligro el paciente. Va a ser un paréntesis, me han llegado durante 44 años pacientes que les traen una muela y me dicen: el odontólogo me recetó un antibiótico. Yo nunca les doy antibiótico. Esa bacteria pues debe de ser destruida o eliminada por el propio organismo. Una cosa muy importante es de que siempre oigo decir a los pacientes, dicen o le dicen sus médicos que se infectó porque le bajó el sistema inmunológico, ya sea desde un absceso o un problema amigdalar o un problema de sinusitis. Tuve una neumonía por baja del sistema inmunológico, tuve una infección en el dedo por baja de deficiencia inmunológica. Yo les digo: oiga, ¿qué tiene SIDA? El SIDA es la inmunodeficiencia. Los glóbulos blancos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, etcétera, y los ganglios que producen estas defensas del organismo, los anticuerpos, están en toda la sangre circulando. Pero a mí se me hace ilógico que de repente haya una infección porque bajó el sistema inmunológico. Entonces tendría una infección generalizada, de tal manera que pues es como si dijéramos que hay policías en toda la ciudad y que lo suficientes, y que en un lugar específico hubo un asalto y fue por baja de la policía. Si la policía, por así decirlo, está circulando, igual que los anticuerpos, entonces hay que tener mucha reserva. Que tengo amigdalitis porque me bajó el sistema inmunológico, me bajaron las defensas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, si bajan las defensas en todo el cuerpo, no solamente va a tener amigdalitis, puede tener pulmonía, infecciones renales, de vejiga, etcétera. Es como, por ejemplo, en una vejiga, si hacemos un urocultivo, debe de haber de 10,000 colonias de bacterias o menos, no hay infección. Y si hay más en un cultivo, entonces hay infección. Por fin, ¿las bacterias producen infección o no producen infección? Las bacterias son necesarias, en la nueva medicina germánica lo explica muy bien, necesarias para la curación, para destruir un tumor en la fase curativa, en la fase post-conflicto. Cabe mencionar que muchos médicos, en lugar de curar las amígdalas, las quitan. Cuando hay un proceso repetitivo de amigdalitis, sobre todo en niños, dice el médico: bueno, vamos a mutilar las amígdalas porque se infecta. Sí, y le ha dado antibióticos, y entonces matan las bacterias, y a los 10 minutos ya tiene otra vez las bacterias. Si usted se hace ahorita, o tomamos a 100 personas en la calle y les hacemos un exudado faríngeo, pues vamos a encontrar las bacterias que dijimos: estreptococo, estafilococo, neumococo y demás, ¿no? O sea, están ahí como bacterias apócrifas, están ahí como un medio. Entonces, si le damos antibióticos, se destruyen las bacterias, y inmediatamente después, en unos cuantos minutos, ya tenemos otra vez las mismas bacterias, las cuales, repito, no son la causa, sino estas bacterias pueden ser la curación de esa inflamación. Ahora, cuando las amígdalas, ya hay un proceso crónico en el cual ya están inclusive hasta obstruyendo la respiración o la deglución, pues hay que extirparlas. Pero esto es por un mal manejo que ha habido durante mucho tiempo de esta amigdalitis. En otros videos hemos hablado de los bocados: el bocado visual, el bocado auditivo, el bocado olfativo. El bocado es simbólico, o sea, mucha gente, o hay un dicho que dice: del plato a la boca se cae la sopa. Es decir, voy a poner ejemplos. El niño espera que Santa Claus le traiga una bicicleta, ya la tiene pues en su mente ya al día siguiente andando en bicicleta, y sucede que no hubo bicicleta. O sea, el bocado se quedó
sin poderlo implementar en su cuerpo, obviamente emocional, y entonces puede haber una inflamación de amígdalas. Entonces, la amigdalitis en el aspecto emocional es porque no obtuve el bocado o el bocado no lo puedo tragar. No trago a mi jefe, no trago a mi suegra, no trago que me hayan corrido del trabajo, no trago la cuestión de mi país, no trago una situación específica. Entonces, o no obtuve el bocado, ya estaba a punto de firmar la compra o venta de la casa según lo que yo quería, y a la mera hora se cae ese contrato. Ya estuve a punto de entrar en la empresa, ya pasé los exámenes o a la universidad y no obtuve el bocado y no me aceptaron en la universidad o no me aceptaron en el trabajo. Estuve a punto de ascender en un puesto o de ascender de sueldo y ya me lo habían prometido, por ejemplo, y eso se derrumba, ya no lo obtuve. Si es la amígdala derecha la que se inflama, el conflicto emocional es no puedo tragar el bocado que he empezado ya a tragar porque me lo arrancan. Imaginemos a unos peces que le echan comida y el pez lo trata de atrapar y otro se lo quita, o unos pajaritos o palomas que les echan comida y tiene el bocado en la boca y de repente llega otra y se lo quita. Esto sucede también en los animales porque es una respuesta biológica. Y cuando es un conflicto en la amígdala izquierda, no puedo escupir el bocado, obviamente simbólico. No puedo correr a la suegra de mi casa, no puedo correr a este empleado que a pesar de ser malo me ha robado, pues no tengo la capacidad o la autoridad de correrlo. Tengo el bocado y lo quisiera escupir, o alguien que obligan a comerse algo que no le gusta, por ejemplo el padre que obliga al niño a comer a un alimento que no le gusta, no lo puede tragar, él quisiera escupirlo, pero los padres lo obligan a tragárselo, entonces va a haber a nivel inconsciente y provocado en el cuerpo esa inflamación de las amígdalas. En la fase activa del conflicto, pues las amígdalas se hipertrofian y en la fase de reparación se produce un absceso o lo que se llaman unas anginas. Cuando se produce un cáncer de amígdalas, que pues es un poco raro, es un conflicto por no poder podido atrapar o tragar el bocado con una subtonalidad muy sutil. Es un clima de ataque y defensa, conflicto de miedo de no poder obtener toda la totalidad del bocado, o sea, solamente una parte. Estoy casi seguro de tragarlo, pero todavía no puedo, todavía se me puede escapar. Entonces en este caso el conflicto va a ser más grave y puede haber una reproducción celular tipo cáncer. Recuerden que cuando se resuelve el conflicto hay una reparación del proceso completamente. Esto lo explica muy bien la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. También otros conflictos que pueden provocar la amigdalitis es conflicto por querer tragar algo demasiado grande para uno. O sea, se hizo un compromiso muy grande de comprar una casa o llegar a un puesto muy alto y pues no lo pudo conseguir porque para él era muy grande para sus capacidades. También por una cólera encerrada, conflicto de entrenzarse en una fuerte discusión con alguien, pero sin poder expresarse realmente. O sea, hay una discusión con otra persona, no me puedo expresar y fracaso en esa discusión o en ese propósito que yo tenía de obtener algo. No me sentí capaz al dialogar de obtener ese bocado. En los niños, conflicto de no poder defenderse ante sus padres.
de sus hermanos o hermanas o de otros niños. Por eso es muy frecuente la amigdalitis en los niños. Conflicto por no poder tener la autoridad de defenderse o sentirse mal defendido. No me pudo defender mi abogado y por eso terminé pagando o en la cárcel, o no tengo la autoridad de mi jefe para correr a esa persona que robó en la empresa, por ejemplo. Y por último, un deseo de no ser amado, de no tener el amor principalmente de la madre o del ánima del padre. El tratamiento de la amigdalitis, por lo menos en mi caso, ya cuando llegan con el proceso de crecimiento de la hipertrofia de amígdalas, pues yo voy a ver el conflicto que tuvo para resolverlo, para que empiece la involución de este problema, según la nueva medicina germánica, bioneuroemoción, etcétera. Tomar conciencia de que, pues si no se puede obtener ese bocado, pues buscar un bocado más pequeño. Quería una casa grandota, pues ahora más chica. Quería un puesto más alto, pues ahora más chico. Hay que tomar conciencia de esto. Y físicamente el tratamiento primordial es terapia neural. Pueden ver muchos videos que tengo aquí en mi canal de terapia neural. Se inyectan en las amígdalas pues la procaína. Dentro de la terapia neural, la procaína tiene muchas funciones. Acaba de salir un video del PAVA donde hablo un poco más de la procaína, y pues se aplica la procaína en este caso en las amígdalas. Se pueden inyectar en otras partes del cuerpo para influir, y yo tengo una técnica que se llama neural germánica, que en el foco de Hammer de las amígdalas, pues ahí aplico la procaína. Lo pueden ver en mi canal, neural germánica. Podemos dar homeopatía, herbolaria, podemos usar otras terapias. Recuerden que esto es un tubo que llega hasta pues el recto. Una de las indicaciones muy buenas son lavados colónicos y muchas terapias como alimentación, sueros biológicos. Ahí manejo 15 tipos diferentes de sueros biológicos. Entonces, resumen, la amigdalitis es por un bocado que no lo puedo obtener o no lo puedo tragar simbólicamente, y se analiza con nueva medicina germánica, bioneuroemoción, programación neurolingüística, tomar conciencia, y físicamente terapia neural, homeopatía, herbolaria, lavados colónicos, etc. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Si les gustó, pues compártanlo, se pueden suscribir, darle like, tocar la campanita, y seguiremos hablando de estos temas. Recuerden que son temas de enfermedades, de toma de conciencia y consejos, y de la nueva medicina germánica. Nos vemos en el siguiente video.